¿Alguna vez te has sentido atrapado frente a un problema sin saber qué hacer? Crees que tener todo bajo control te haría feliz, pero siempre hay algo que falla. Hoy descubrirás cómo un curso de milagros nos enseña a ver lo que realmente nos conviene. Aprende a soltar la ilusión de tener siempre la respuesta perfecta. Verás por qué imaginar soluciones perfectas muchas veces agrava los problemas. Descubre cómo la humildad puede transformar tu manera de enfrentar cualquier dificultad. Te contaré un cuento que ilustra la magia de escuchar tu corazón antes que tus ideas. Al final entenderás que lo que más nos conviene no siempre es lo que parece brillar. Buenos días nuevamente desde Un Curso de Milagros, por Alberto Salinas. Hoy estamos con la lección 24. No percibo lo que más me conviene. Si alguna vez te has sentido atrapado intentando arreglar todo a tu manera, este video es para ti. Vamos a explorar cómo nuestra mente tiende a inventar soluciones que creemos que nos harán felices, pero que muchas veces solo complican la vida. La lección 24 nos dice algo muy importante. Cuando enfrentamos problemas o situaciones que nos afectan, solemos crear imaginaciones concretas de cómo deberían ser las cosas para solucionarlos. Aquí está el truco. Muchas de esas soluciones imaginadas no nos convienen realmente. Para poner esto en práctica, haz un pequeño ejercicio. Nombra cada situación que se te ocurra y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de cada una. Por ejemplo, si tu problema es una discusión con un amigo, ¿cómo te imaginas que debería resolverse? ¿Qué te gustaría que él dijera o hiciera? ¿Y tú? Un ejemplo de esto. En esta situación con respecto a mi amigo Juan, lo que me gustaría que sucediese es que él se disculpe, que me entienda y que nunca más vuelva a molestarnos. Aquí empieza la trampa mental. Nuestra mente cree que controlando cada detalle conseguiremos la felicidad, pero, como veremos, esto puede generar más frustración. Después de pasar revista a todos esos objetivos anhelados, di para tus adentros: no percibo lo que más me conviene en esta situación. Esta frase es fundamental en un curso de milagros, porque nos recuerda que no tenemos que forzar la realidad a nuestra manera, sino aprender a recibir lo que realmente nos beneficia. Como podrás notar, un rasgo común de todas las lecciones que hemos estado trabajando es la humildad. Necesitamos reconocer que no sabemos todo, que no tenemos la solución para cada problema. Si lo supiéramos todo, no sufriríamos. No sentiríamos la inquietud constante que nos hace comernos el coco, como dicen en España. Nuestra vida sería más ligera, más feliz. Pero la realidad es otra. Cuando creemos saber lo que más nos conviene, muchas veces agravamos la situación. Para ilustrar esto, vamos con un cuento encantador que refleja esta lección. El famoso relato de la conejita Lía y la lechuza Alma. Este cuento nos muestra de manera clara cómo un curso de milagros enseña que lo que más nos conviene no siempre es lo que parece brillar. En un rincón del bosque encantado vivía Lía, una conejita curiosa y aventurera. Un día, explorando, encontró una flor brillante y hermosa, cuyos pétalos reflejaban la luz del sol como lágrimas de alegría. Fascinada pensó: esta flor será el toque perfecto para mi hogar, y se la llevó consigo. Ahora poner esto en práctica, antes de decidirte por algo que crees que te hará feliz, pregúntate: ¿realmente esto es lo que más me conviene o solo me parece bonito? Esa noche, llena de ilusión, Lía corrió a ver a su amiga, la sabia lechuza Alma, mostrando su tesoro con los ojos brillantes. Alma, con su mirada profunda, le preguntó: querida Lía, ¿estás segura de que esta flor es buena para ti? Lía, con una sonrisa temblorosa, respondió: es tan hermosa, me hace sentir feliz, como si mi corazón brillara. Un ejemplo de esto es cuando nos enamoramos de ideas, objetos o planes que creemos que nos resolverán la vida, sin ver el posible riesgo detrás. Alma acarició la flor con sus suaves plumas y le contó una historia. Hace tiempo, otra conejita encontró una flor igual de hermosa. La llevó a su hogar,
pensando que traería felicidad. Pero resultó que el polen hizo enfermar a su madre. La conejita, llena de culpa y tristeza, comprendió que no todo lo que brilla es oro. Lía, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que no todo lo que parece traer felicidad realmente la trae. Para poner esto en práctica, antes de lanzarte a conseguir algo que deseas, pregúntate, ¿esto realmente me ayudará o solo me hará sentir bien un momento? Esta es una enseñanza clave de un curso de milagros. Muchas veces nuestros deseos inmediatos esconden trampas sutiles que perpetúan el sufrimiento. Alma, con la suavidad de quien ya ha visto muchas vidas pasar, le dijo a Lía, querida, no se trata de la flor, se trata de tu corazón. La verdadera belleza no siempre es visible. A veces, lo que más nos conviene está escondido en el amor y la atención que damos y recibimos. Aquí aparece un ejemplo de esto. Muchas soluciones externas que perseguimos para arreglar nuestra vida son solo distracciones de la verdadera paz interior. Lía, con el corazón apretado, comprendió que su felicidad no residía en la flor, sino en escuchar la voz sabia de su corazón. Decidió dejar la flor de regreso en el bosque, y mientras sus lágrimas caían sobre la tierra, algo mágico sucedió. Una nueva flor floreció en su lugar, reflejando su verdadero amor y valentía. Un ejemplo de esto es cómo, cuando soltamos la obsesión por controlar todo, la vida nos ofrece soluciones más auténticas y duraderas. En nuestra vida diaria, este principio se aplica en cada desafío que enfrentamos. Imagina que estás en una discusión con tu jefe, un amigo o incluso contigo mismo. La primera reacción de la mente es imaginar el desenlace perfecto. Que la otra persona ceda, que todos estén contentos, que tú tengas razón. Pero la realidad es que estas expectativas rígidas a menudo generan más frustración. Por eso, un curso de milagros nos enseña a decir, no percibo lo que más me conviene, y abrir espacio para que la solución que realmente nos beneficie se manifieste. Para poner esto en práctica, puedes hacer un ejercicio. Identifica un problema que te esté perturbando. Enumera mentalmente todas las soluciones que crees que deberían funcionar. Di para tus adentros, no percibo lo que más me conviene. Suelta la necesidad de controlar el resultado y observa qué soluciones surgen desde la calma y el amor, no desde la presión o el miedo. Un ejemplo de esto es cómo cuando dejamos de forzar una reconciliación o una decisión, el camino se aclara de formas inesperadas. Esta práctica es simple pero poderosa, y según un curso de milagros, transforma la manera en que enfrentamos cada situación, desde conflictos laborales hasta decisiones de pareja o incluso problemas de salud. Un toque de humor que nos ayuda a recordar esto. Imagina que tu mente es como un gato tratando de atrapar su propia cola. Cuanto más insiste en controlarlo todo, más se enreda y se da golpes. Pero si se sienta tranquilo y observa, de repente, la cola ni siquiera es necesaria. El gato descubre otras formas de moverse con gracia. Así, nuestra mente, cuando se relaja y confía en lo que realmente nos conviene, deja de estresarse y se vuelve creativa y sabia. Después de dejar la flor en el bosque, Lía comprendió algo esencial. Su felicidad no dependía de lo que poseía, sino de cómo escuchaba a su corazón. Este es un principio central de un curso de milagros. Lo que más nos conviene, muchas veces, no se ve, no se toca, no se compra. Está dentro de nosotros, en la atención, la intención y el amor que damos y recibimos. Imagina tu propia vida como el bosque encantado de Lía. Cada problema o preocupación que aparece es como una flor brillante, atractiva, aparentemente perfecta, pero que puede no ser lo que más te conviene. Un ejemplo de esto es cómo muchas veces perseguimos promociones, objetos o relaciones pensando que nos harán felices y terminamos agotados y frustrados. Al aplicar la lección 24, aprendemos a hacer una pausa antes de reaccionar. Observa la situación sin juzgar. Nombra mentalmente lo que te gustaría que ocurriera. Reconoce que no percibes lo que más te conviene.
Suelta la necesidad de controlar el resultado y confía en que la vida te dará lo que realmente necesitas. Imagina que quieres hornear un pastel perfecto, pero cada ingrediente lo agregas según tu idea de perfecto. De repente, la receta explota en tu cocina. Si hubieras seguido las instrucciones o escuchado a tu corazón, el pastel habría salido delicioso. Así funciona la vida, según un curso de milagros. Cuanto más confiamos y soltamos la obsesión por controlar, mejores resultados obtenemos, incluso si no son exactamente lo que imaginábamos. Otro ejemplo de esto. En tu relación con alguien, podrías querer que todo suceda según tu plan. Pero al soltar la necesidad de controlar, las conversaciones se vuelven más genuinas, los conflictos se resuelven con menos esfuerzo y la conexión se fortalece. Esto nos enseña que la verdadera solución no viene de imponer nuestra voluntad, sino de alinear nuestra mente con la paz y la humildad, tal como nos recuerda un curso de milagros. Lía comprendió, al final, que la flor que encontró no era lo importante. Lo importante era su corazón dispuesto a escuchar, aprender y actuar desde la sabiduría interna. Así, cada vez que enfrentemos un problema, podemos preguntarnos, ¿estoy persiguiendo lo que creo que me hará feliz o estoy abierto a recibir lo que realmente me conviene? Un ejemplo de esto: cuando sueltas la idea de que debes tener razón, descubres soluciones que nunca habías imaginado. Cuando permites que el amor y la atención guíen tus decisiones, los problemas se disuelven con menos esfuerzo. Cuando recuerdas que no percibes lo que más te conviene, reduces el estrés y abres espacio para la paz. En resumen, la lección 24 de Un curso de milagros nos recuerda que la humildad, la observación de nuestras expectativas y la atención al corazón son las llaves para resolver problemas de manera efectiva. Como Lía, podemos aprender a soltar lo que brilla y abrazar lo que nos nutre de verdad, confiando en que la vida nos ofrece lo que realmente necesitamos.